el tema de esta asistencia y de esta charla orientadora para gestión de riesgo de desastres en el enfoque prospectivo y correctivo. De igual manera, queremos dar pase al director de gestión de riesgo de desastres de la Oficina Regional, Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, al ingeniero Richard García Urbina, quien en nombre del gobierno regional de Huánuco nos va a dirigir algunas palabras. Adelante, ingeniero Rusdael García Urbina, con su intervención. Muy buenos días. Si me escucha, por favor, el ingeniero Rusdael García Urbina. Sí, ingeniero, se le escucha. Muchas gracias. Sí, adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Expresar un saludo cordial a todos los participantes y también al ingeniero Carlos Guillena Díaz, ¿no? Coordinador de la región San Martín, el que nos está brindando la asistencia técnica y también va a ser el exponente, ¿no? En esta tercera sesión denominada Orientaciones para la implementación de la gestión prospectiva y correctiva en la gestión de riesgo de desastres. Como oficina regional estamos realizando, ¿no? Implementando el programa de formación y capacitación en gestión de riesgo de desastres. Agradecer a la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica del CENEPRED, ¿no? Por la participación con el ingeniero Carlos Guillena en esta tercera sesión, que se han iniciado en el mes de mayo y van a concluir en el mes de agosto. Son un total de 10 sesiones. Hemos tenido gran participación de todos los secretarios técnicos, ¿no? y también estudiantes que se están fortaleciendo en el tema de la gestión de riesgo de desastres. Agradecer nuevamente a todos los participantes y a aplicar cada conocimiento que se está brindando, ¿no? Porque tenemos muchas municipalidades que recién están elaborando sus planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. Entonces queremos que al finalizar estas capacitaciones, ¿no? Se apliquen todos los conocimientos que se vienen brindando en cada una de las sesiones. En la sesión anterior también ha sido muy importante porque se ha visto el tema de las heladas y friajes, en el tema con el CENAMI, ¿no? Entonces también queremos actualizar nuestras informaciones porque la presidencia del Consejo de Ministros no está considerando los escenarios de riesgos adecuados, ¿no? Que se presentan en la región Huánuco. Entonces queremos hacer esas coordinaciones también, solicitar a los secretarios técnicos que realicen los reportes de manera inmediata de todos los eventos que se presentan, de todas las emergencias. Es por ello que a veces no se tienen los reportes de emergencias que se presentan en los distritos, al finalizar el trabajo y al revisar las estadísticas, vemos que algunos distritos no presentan ninguna información de estas emergencias que se han presentado. Agradecer nuevamente al ingeniero Carlos Guillena por su participación. Muchísimas gracias. Muy amable, ingeniero Rusdael García. Quisiera hacerle una consulta, por favor. Si es que se van a realizar las preguntas durante el transcurso de la ponencia o al final, de acuerdo a la mecánica de ustedes. Quisiera que, por favor, me pueda dar ese alcance. Sí, podría ser al final de la ponencia. El ingeniero Perfecto. Richard también está coordinando. Sí. Perfecto, muy bien. Excelente. Entonces, yo creo que ya con esas aclaraciones podemos ya iniciar la presente charla sobre gestión prospectiva y gestión correctiva del riesgo de desastres, ¿verdad? ¿Sí?
No sé si se observa adecuadamente la presentación en pantalla completa, si me pueden... Sí, se ve. Perfecto, muy bien. Bien, nuevamente mi saludo cordial a todos los presentes. Sé que hay un público muy interesante en estos temas de gestión de riesgos. Están municipalidades distritales, provinciales de la región Huánuco, entidades públicas, también representantes del INDECI, ¿no? Y algunas entidades también, actores que cumplen labores importantes en la región de Huánuco. En esta oportunidad, como muy bien el gobierno regional de Huánuco ha difundido, ¿no? La capacitación sobre gestión prospectiva y correctiva, ¿no? De GRE y su adaptación al cambio climático. En ese contexto, quisiera mencionar que esta orientación esperemos que contribuya, ¿no? A que estemos mejor informados, mejor preparados, ¿no? En la parte de cultura preventiva ante esta adaptación al cambio climático. Ustedes saben y conocen de que hay altas temperaturas, bajas temperaturas, existen en estos momentos deshielo, ¿no? Que van afectando la vida cotidiana de diferentes unidades productivas a nivel nacional y en cada uno de nuestros territorios, de acuerdo a las características, ¿no? que presentan y cuál es el esfuerzo que se viene haciendo a través de nuestras autoridades para que la adaptación al cambio climático, a estas variaciones de temperatura, puedan tener un efecto positivo en nuestras vidas cotidianas a nivel nacional, regional, provincial y distrital. Bien, de acuerdo al contenido de esta charla, de estas orientaciones, ¿no? Vamos a tener la introducción a la gestión de riesgos en cuanto a antecedentes, al marco normativo, a la definición del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Y su conformación correspondiente. Esto es muy importante porque los miembros del grupo de trabajo de gestión de riesgos que lo presiden los alcaldes o el gobernador deben conocer conjuntamente con sus gerentes de línea que toman decisiones importantes a nivel territorial. En la segunda parte de esta disertación y charla, vamos a definir de manera puntual la gestión de riesgos, sus componentes y procesos, para posteriormente, en la parte 3, ver qué mecanismos de coordinación y articulación va a efectuar el grupo de trabajo, que es el primer responsable y son los primeros tomadores de decisión para incorporar la gestión prospectiva y correctiva en los diferentes instrumentos de gestión que los vamos a ver más adelante, a la cual tienen pues responsabilidades los niveles de gobierno local y regional, así como el nacional. Y finalmente, la implementación de estas medidas de gestión prospectiva y correctiva, ¿no? De qué manera, por ejemplo, se van incorporando en estos instrumentos de gestión y cuáles serían los mecanismos de financiamiento que están ya preestablecidos, ¿no? A nivel institucional por los diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Como antecedentes, conocemos ya de que más de 40 años, si ustedes observan la línea de tiempo, el año 1970 se produjo un gran evento en Yungay, en el departamento de Ancash, donde hubo un desastre muy cuantioso, ¿no? Con pérdidas humanas y prácticamente la desaparición de una ciudad, una comunidad, ¿no? Entonces, desde el año 1970 han pasado más de 40 años y nosotros como sociedad y como comunidad, como país, hemos estado siempre enfocándonos en aspectos de carácter de respuesta con mayor énfasis, ¿no? Preparándonos para recibir cualquier presencia de un peligro determinado de origen natural, ¿no? El año 1987
después de la creación del Sistema Nacional de Defensa Civil, el SIDESI, ¿no? El año 72, se crea el Instituto Nacional de Defensa Civil y tenemos el año 2007, que se produjo el evento que todos conocemos, el terremoto de Pisco, y el año 2010 recién se considera dentro de las 35 políticas de Estado, resultados del acuerdo nacional, la política 32 es considerada como de interés nacional, ¿no? Y para el año 2011, pues crearse el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Cuya norma está plasmada en la ley 29664 de la creación del Sistema Nacional. Debemos nosotros, no solamente como ciudadanos, sino también como tomadores de decisiones a nivel de entidades públicas, el esfuerzo es trasladarnos de un enfoque que siempre hemos tenido de cómo administramos el desastre, cómo nos preparamos para popularmente decir, esperamos un posible derrumbe, una posible inundación, por ejemplo. Se han creado comités de defensa civil, se han creado simulacros y se vienen haciendo para planes de prevención y atención de desastres, los planes de contingencia, ¿no? Las instalaciones de sistemas de alerta temprana, ¿no? Así como la Organización para Ayuda Humanitaria. Durante ese contexto, de ese enfoque de cómo administramos el desastre, que todas estas actividades dentro del contexto actual nos parecen que es parte del sistema y el enfoque integral de la gestión de riesgos. Y esto va a seguir permanente, pero la idea es cambiar el enfoque, reducir los niveles de riesgo, reducir el nivel de vulnerabilidad y el nivel de exposición que tenemos con todos nuestros elementos expuestos para darle sostenibilidad a las diferentes inversiones que realizan los gobiernos locales a nivel distrital, provincial y regional. Este enfoque de cómo administramos el desastre la estamos proponiendo desde el año 2011 a través de la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, de que la planificación y el desarrollo del territorio, ¿no?, tiene que hacerse bajo nuevas condiciones donde la estimación del riesgo, la reducción de las condiciones de vulnerabilidad de los elementos expuestos se materialicen, y eso tiene que ver con un proceso de planeamiento apropiado y adecuado que deben implementar las diferentes entidades públicas de un ámbito territorial determinado, ¿no? Se debe manejar información apropiada y adecuada que están disponibles en plataformas digitales, ¿no?, que tienen las diversas entidades e instituciones públicas, y de manera especial y específica nuestra institución, el CENEPRED, a través de sus plataformas digitales, ¿no? Entonces, ese enfoque de cómo conocemos las condiciones del riesgo, cómo conocemos al peligro, cómo conocemos nuestro territorio, cuál es el nivel de vulnerabilidad que tienen nuestros elementos expuestos, cuál es el riesgo, si el riesgo es muy alto, alto, medio, bajo. Ese enfoque debe complementarse y debe pasar por un proceso de planeamiento estratégico y un adecuado proceso de incorporación de estas necesidades a través de un requerimiento apropiado. Entonces, ese es como antecedente, ¿no? Estamos en ese proceso constructivo, ¿no? Pero todo ello tiene una base, todo ello tiene un origen, ¿no? Y el origen, justamente para considerarlo como una política nacional, de interés nacional, el acuerdo nacional o las políticas de Estado que están plasmadas, ¿no?, y que recoge el acuerdo nacional, tiene 4 objetivos fundamentales, como son democracia y Estado de Derecho, que tenemos que fortalecer la baja intensidad democrática de nuestro Estado, equidad y justicia social, si es que realmente alcanzamos la competitividad del país y el Estado eficiente, transparente y descentralizado. En estos 2 objetivos últimos tenemos una relación muy directa con el tema de la política de Estado de la gestión de riesgo de desastres. La primera pregunta que podríamos hacernos nosotros como tomadores de decisión, cualquiera sea nuestro rol,
no solamente como alcaldes o como miembros integrantes del grupo de trabajo, como gerentes de línea, ¿no? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo pretendemos ser competitivos a nivel país si es que no abordamos los temas de riesgos por fenómenos naturales? Si nosotros tenemos un territorio identificado, que tenemos que conocer nuestro territorio, tenemos que conocer el peligro que está en ella y de qué manera, cómo las podemos justamente enfrentar con éxito. Entonces, si hablamos de unidades productivas agrícolas y que están expuestas a diferentes tipos de peligros como deslizamientos, inundaciones, vías de comunicación, plantas de tratamiento, entonces la competitividad va a ser, no va a ser la más apropiada y la más adecuada a nivel de país. Eso es un tema muy importante y por eso que la política de gestión de riesgo tiene una relación muy directa con ser competitivos a nivel distrital, provincial o nacional, ¿no? O regional. Y definitivamente tenemos que ser un Estado eficiente, transparente, descentralizado. Y eso tiene mucho que ver con la política también de Estado, del ordenamiento y gestión territorial. ¿Cómo nos ordenamos y qué áreas de nuestro territorio tienen las características y las capacidades de uso, por ejemplo, para desarrollar inversiones productivas de ecoturismo, comerciales, de urbanización, que se vienen haciendo y se vienen dando a lo largo del territorio nacional? Y de qué manera, por ejemplo, también nuestras instituciones van siendo transparentes, van actualizando su información en sus portales correspondientes y la información está de primera mano en cuanto a estos temas de ordenamiento y gestión territorial y también de gestión de riesgo de desastres. Esto es producto, por ello, de un acuerdo nacional, ¿no? Y con el propósito, ¿no? Dentro del marco conceptual, dentro del marco conceptual o normativo, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, está la política 32, está orientado a reducir vulnerabilidades, ¿no? En identificar peligros, ¿no? En hacer de que nuestra población que está en un ámbito determinado del territorio tenga equidad, tenga inclusión, bajo un enfoque de procesos. Y el enfoque de procesos implica justamente identificar, utilizar insumos para tener resultados apropiados, ¿no? Mediante productos que nuestras entidades brindan a la ciudadanía. Ese es el sentido y la propuesta justamente de estas políticas públicas en cuanto a su cumplimiento. Y definitivamente también va acompañado muy de la mano con el tema del ordenamiento y gestión territorial, que está justamente, que tiene como objetivo del Estado reducir la vulnerabilidad de la población y los riesgos de desastres. Y muchas veces nos preguntamos nosotros, cuando estamos en los cargos públicos, que el Estado solamente es visto a nivel de gobierno central. Nos hemos acostumbrado justamente a que el requerimiento, nuestras necesidades, sean solucionadas de arriba hacia abajo. Entonces, el tema es de que el Estado no es solamente el gobierno central. El Estado es el gobierno regional, es el gobierno provincial, es el gobierno distrital, que tienen diferentes capacidades operativas, que tienen sus obstáculos y sus limitaciones, se tienen sus fortalezas y sus limitaciones, pero somos Estados y como Estados tenemos que articularnos bajo este enfoque de gestión de riesgos y de ordenamiento y gestión territorial. En cuanto también a lo que es marco normativo, ¿no? Este enfoque de pasar de administrar a planificar la gestión de riesgos, de desastres, ¿no? El soporte fundamental es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres, ¿no? Donde se conceptualiza como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal, participativo, ¿no? Y que obviamente es de aplicación y cumplimiento obligatorio por todas las entidades públicas, ¿no? Municipalidades, distritales, provinciales, gobierno regional, sectores, ministerios, ¿no? Y otras entidades de carácter desconcentradas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo en cuanto a gobiernos regionales y locales, donde cumplen un rol fundamental cuando formulan, aprueban normas, sus planes, ¿no? Evalúan, ¿no?
Y eso es lo que justamente permanentemente deben estar ustedes haciendo una reflexión de lo que ustedes vienen ejecutando en cuanto a la implementación de la política pública 032 de gestión de riesgos, ¿no? En ese contexto, la ley está enmarcada y es muy precisa justamente las responsabilidades y la obligación que tienen ustedes como tomadores de decisiones para estos instrumentos de carácter estratégico a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Igualmente, esta ley ha sido reglamentada, ¿no? A través del Decreto Supremo 048, ¿no? Donde los gobiernos locales y los gobiernos regionales deben incorporar en sus procesos de planificación y de ordenamiento territorial y de gestión ambiental y de inversión pública la gestión de riesgo de desastres. Hoy en día, si es que no se trabaja en base a procesos y no se identifican los cuellos de botella y no se tiene en cuenta el conocimiento del territorio, el tema ambiental, para ver el tema del impacto negativo, positivo que pueda tener el cambio climático, ¿no? En nuestra población, en nuestras vidas, y de qué manera todo nivel de inversión pública no incorpore el componente de la gestión de riesgo de desastres, realmente tiene muy pocas posibilidades de contribuir a la sostenibilidad de un país, una región, una provincia o un distrito. Prácticamente cualquier nivel de inversión que se haga sin tener en cuenta estos aspectos no va a tener sostenibilidad y, como popularmente se dice, todo lo invertido se va por el agua, ¿no? Entonces, la idea en un país donde tenemos alto nivel de vulnerabilidad territorial por las características y condiciones geográficas, necesitamos sí o sí tomar y tener en cuenta el enfoque de la gestión de riesgos de desastres, ¿no? La ley en sí, los reglamentos, los diferentes instrumentos que son emanados por CENEPRED y también por INDECI, ¿no? En ese contexto, este reglamento también considera que los niveles de gobierno regionales y locales, ¿no?, deben identificar en el ámbito de su jurisdicción territorial, ¿no?, su plan de gestión correctiva del riesgo, ¿no?, para establecer medidas de carácter permanente en el contexto del desarrollo y la inversión pública, ¿no? Entonces, es importante que los tomadores de decisión tomen en cuenta este reglamento de la 048 para sus inversiones que realizan, ¿no? De igual manera, si uno observa el marco normativo de la gestión de riesgo de desastres, está el Decreto Supremo 034, ¿no?, que ha establecido la formulación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el Plan AGER, pero con vigencia del 2014 al 2021. Evidentemente, ya este documento o este instrumento ha cumplido su fecha y ha caducado, entre comillas, pero ahí se plantean objetivos y acciones de carácter multianual que están vinculados al cierre de brechas. Tenemos entendido y sabemos que el proceso de actualización de este instrumento de Plan Nacional de Gestión de Riesgos, que inclusive viene siendo actualizado a través de una serie de mecanismos de consulta y de encuestas con los gobiernos locales, distritales, provinciales y regionales, ¿no?, y nacional, es un indicador importante para ver cómo estamos en la implementación de la política pública 032, ¿no? En ese contexto, uno tiene que observar los 6 objetivos que tiene este plan nacional y de qué manera, cuál de estos objetivos están vinculados a la gestión prospectiva y correctiva, y una de ellas nomás está vinculada al tema de carácter reactivo, ¿no? Creo que es el objetivo número 3. Entonces, el equipo técnico o el grupo de trabajo presidido por el alcalde y los gerentes de línea deben tener en cuenta estos objetivos porque están orientados al cierre de brechas. Y estas brechas pueden ser institucionales, pueden ser territoriales, ¿verdad? En ese contexto, esta política nacional es importante
y esperemos su actualización al año 2030, que eso es lo que justamente preliminarmente o no oficialmente también se está trabajando a nivel de la PCM, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, aún mientras no salga, estos objetivos y de qué manera vienen relacionándose con los nuevos indicadores, ¿no? Y con la nueva vigencia y con las nuevas prioridades que se están planteando a través de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, el cual ha sido pues ya promulgado definitivamente en marzo del año 2021, ¿no? Entonces, esos aspectos, cuando uno quiere implementar en su distrito, en su provincia o en su región, tiene que tener en cuenta estos instrumentos, ¿no? Que orientadores en la parte de gestión prospectiva y correctiva, ¿no? Ahora, dada la normativa sobre gestión de riesgos, ¿no? Hay algo importante que debemos de tener y no debemos de perder de vista quienes toman decisiones fundamentales en cada nivel de gobierno. Por ejemplo, la parte conceptual del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Nos dice que va a identificar y reducir los riesgos asociados a peligros con el propósito de minimizar sus efectos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a evitar y generar nuevos riesgos y cómo vamos a preparar y atender situaciones que se presentan de desastres, ¿no? Y para ello hay principios, hay lineamientos de política, tanto de CENEPRED como de INDECI, como entes asesores, de ese plan inclusive, ¿no? Dentro de los procesos de instrumentos de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Pero nos dice que este sistema es interinstitucional. Es interinstitucional porque participan varias instituciones y varios niveles de gobierno. Pero muchas veces se observa, particularmente en mi experiencia de asistencia y de asesoramiento, que las instituciones se convierten en una isla. No coordinan, no establecen niveles adecuados de coordinación entre el gobierno regional, el gobierno provincial y el gobierno distrital. Se observa que hay un trabajo muy particular. Uno puede ser por un desconocimiento de la norma, un desconocimiento de lo que puede llevar una articulación interinstitucional, y si existe el tema interinstitucional, existe de manera solamente esporádica, precisa, puntual o de necesidad de algún requerimiento. Lo estamos viendo esto en el tema de construcción de escenarios de riesgos, de evaluaciones de riesgos, de planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, ¿no? Y eso hay que mejorarlo, hay que trabajar de manera interinstitucional porque todos somos partes de un problema que nos puede afectar parcial o totalmente, como es el caso de la presencia de peligros y de escenarios de riesgos en un determinado territorio. Después se dice que la ley, ¿no?, es sinérgico. Sinergia, ¿no?, en matemáticas 1 más 1 es 2, pero en temas de planeamiento, en temas de justamente cultura preventiva, de orientación, 1 más 1 puede ser 3. Es decir, las partes de 1, 2 o 3 pueden generar un mayor valor agregado. Trabajo en equipo, trabajo coordinado, lo cual tampoco vemos de manera suficiente. Estoy hablando de mi experiencia. Muchas veces se deja de lado el trabajo en equipo, se deja de lado el trabajo coordinado y el área usuaria determinada para desarrollar y ejecutar algunos instrumentos de gestión estratégico, institucional o territorial es delegado a una sola persona que va acompañado, por supuesto, de un equipo técnico que es solamente nominal. Ahí hay un gran problema que corregir, por ejemplo, si queremos aplicar el tema de sinergia, ¿no?, de manera práctica, de manera realista, para que el tema sinérgico pueda cumplir su papel respectivo, ¿no? Y definitivamente esta propuesta de política nacional es descentralizado porque se produce en todo el nivel territorial nacional, ¿no?, en provincias, distritos y
la ley lo está mencionando y lo dice. Y es transversal a todas las diferentes unidades orgánicas de cada una de las instituciones a nivel distrital, provincial, regional y nacional, ¿no? Y definitivamente algo muy importante, y que eso también está por desarrollar, participativo. Participativo es solamente teórico o es real. Entonces ahí viene el tema y viene el esfuerzo y viene el reto de las autoridades, ¿no? De las autoridades locales, regionales. Porque todos, a nivel de en un territorio, hay inversiones. Hay inversiones inmobiliarias, hay inversiones en infraestructura, hay inversiones en canales de irrigación, hay inversiones en edificaciones, hay cambios de zonas de uso de suelo, hay ocupaciones inadecuadas del territorio, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, los tomadores de decisiones deben justamente ajustar y alinear sus piezas para que este marco conceptual pues aterrice en forma real, de manera concreta y contundente, ¿no? Porque son los niveles de gobierno local quienes tienen una responsabilidad enorme en este tema, ¿no? Ahora, en cuanto a los objetivos del sistema, el primer objetivo es identificar, ¿no? Identificar los peligros. ¿De qué manera analizamos vulnerabilidades? ¿Una provincia o un distrito o una región? ¿Cuáles son los niveles de riesgos para la toma de decisiones? A lo mejor mi territorio regional o provincial, el 50% de mi territorio es susceptible a una inundación, a un movimiento en masa, lo que son flujos de detritos, deslizamientos o a heladas, como ustedes tienen en el caso de Huánuco. Huánuco tiene heladas, pero creo que en 2 distritos, con mayor incidencia, y la mayor cantidad de la presencia de peligros o de escenarios de riesgos la tienen en movimiento en masa y también ante inundaciones, ¿no? Entonces, ustedes tienen que conocer su territorio y para eso hay instrumentos, hay herramientas, hay escenarios de riesgos, hay evaluaciones de riesgos, ¿no? Donde ustedes van a identificar estos peligros y van a priorizarlas en función a una serie de criterios que les permita a ustedes ejecutarlos realistamente e incorporar en la programación multianual de inversiones. La articulación de estos componentes, cómo van a articular el componente prospectivo, el correctivo y reactivo, ¿no? Cómo van a articularlos, se van a articular con sus procesos de estimación, prevención y reducción y reconstrucción, en el caso nuestro, y lo que es preparación y rehabilitación, ¿no? En cuanto a preparación, respuesta y rehabilitación en cuanto a la competencia del INDECI, ¿no? También, ¿de qué manera ustedes como grupos van a promover la incorporación de esta gestión de riesgos en los procesos de planificación del desarrollo y en el ordenamiento territorial? Y definitivamente tienen que prevenir y reducir el riesgo, evitando la generación de nuevos riesgos a futuro y limitando el impacto adverso de estos peligros, ¿no? Estos son los objetivos que tiene el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que la componen diversos actores, ¿no? Que más adelante lo vamos a mirar, ¿no? Y, por ejemplo, como yo les comentaba anteriormente, la promoción de la participación de diferentes actores locales, ¿no? No solamente de la sociedad civil, sino también del sector privado. El sector privado, particularmente estoy observando en Amazonas, en Huánuco, en San Martín, que es el ámbito de mi jurisdicción y otros departamentos, estamos observando inversiones privadas, que está muy bien, del boom inmobiliario, por ejemplo, pero sin embargo están proponiendo algunas áreas del territorio donde son altamente susceptibles a inundaciones de diferentes ríos que atraviesan la ciudad, que atraviesan el territorio distrital, provincial y regional, ¿no? Entonces, en ese contexto, las autoridades, el grupo de trabajo tiene que tener justamente el liderazgo para poder convocar a estos diferentes actores, ¿no? Al sector privado. El sistema financiero, por ejemplo, plantea que las colocaciones de sus depósitos de créditos en una situación mucho más crítica ahora que estamos en un tema de crisis alimentaria, las inversiones en el sector agropecuario es de altísimo riesgo. Pero sin embargo, no participamos o no hacemos ver de que una unidad productiva necesita
un nivel dentro de un paquete, de un combo, un combo de asistencia técnica, créditos baratos, tasas de interés flexibles o blandas, ¿no? Transferencia tecnológica, el tema de gestión de riesgos, que podría ser, por ejemplo, la protección de una unidad agropecuaria. Entonces, para evitar justamente el nivel de riesgo de intervención del sector financiero, porque no solamente el tema es de inundaciones, de deslizamiento, porque también pueden haber plagas. Es otro tema, bastante complicado, bastante complejo, pero la tenemos que hacer, la tenemos que promover. O inversiones inmobiliarias, ¿no? Para quienes pues no tienen, con el déficit de vivienda, puedan adquirir un bien, ¿no? Pero sin embargo está con bastante exposición a un determinado escenario de riesgo, como puede ser una inundación o un flujo de detritos, ¿no? En ese contexto, también los objetivos del SINAGER tiene que articularse con la política nacional de riesgo de desastres, ¿no? Con otras políticas de desarrollo a escala nacional e internacional, ¿no? La política nacional actualmente aprobada al 2050, la política nacional de gestión de riesgo, ¿no? Ver cuáles son sus prioridades, ¿no? Cuáles son los nuevos indicadores que se plantean para dar atención a esas prioridades que se están planteando y su articulación con la política de gobierno también, obviamente, ¿no? Y también tenemos que tener la disposición de la información a través de del sistema de información para la gestión de riesgo de desastres. Plataformas digitales como el SIGRID, como el SIMPAD, como las diferentes plataformas, por ejemplo, que tienen las diferentes entidades y que ustedes como miembros del equipo técnico y conocer su territorio con mayor conocimiento en el tema de gestión de riesgo de desastres. Y definitivamente también, pero que no es parte de este tema de prospectivo y correctivo, ¿no? La atención oportuna de la población en emergencias, ¿no? Es la ayuda humanitaria, ¿no? Lo que mayormente conocen las municipalidades, ¿no? Apoyo de carpas, apoyo de alimentos, apoyo de herramientas para diferentes tipos de actividades que realiza una comunidad, ¿no? Y finalmente la recuperación social y la reactivación económica, así como la reconstrucción, la recuperación social, por ejemplo, es algo importante, la recuperación emocional, porque estos problemas producen procesos migratorios, ¿no? Afectan la salud mental, ¿no? Afectan la parte de los ingresos económicos, ¿no? Y también genera y trae una serie de aspectos negativos a las familias, ¿no? A las unidades productoras, a los empresarios, ¿no? Y sobre eso tenemos que fomentar una política apropiada de implementación de la gestión de riesgos de desastre. ¿Y cómo funciona este sistema? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que realmente tienen que ver directamente o indirectamente con el tema de la gestión de riesgos, con la política 032 y la política 034 de ordenamiento territorial, ¿no? El rol de decisor lo toma el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Lo preside el presidente de la República, ¿no? Hay un rol de rector articulador, que es la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que dependemos nosotros del punto de vista del rol y rector articulador de la PCM, funcionalmente dependemos del Ministerio de Defensa, ¿no? Y el tema del rol técnico asesor, que está CENEPRED y que está INDECI, y también CEPLAN. CEPLAN juega un papel importante en cuanto a una serie de guías para las políticas nacionales, para la incorporación de la gestión de riesgos en los planes de desarrollo regional concertado, para la elaboración de indicadores, por ejemplo, donde el equipo técnico y el grupo de trabajo que se menciona en estos temas de gestión prospectiva y correctiva las deben conocer, por lo menos muy ligeramente, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, CENEPRED a los entes ejecutores, ¿no? Brinda asistencia en la gestión prospectiva y correctiva, ¿no? Como rol técnico asesor a los sectores de los ministerios, del gobierno central, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. De igual manera, INDECI en la parte de gestión reactiva cumple un rol de asesor técnico, ¿no? En estos niveles
ejecutivos, donde son quienes responsablemente deben ejecutar e implementar la política pública 032, ejecutarlas. Y hay un rol financiero a cargo del MEF, ¿no? La estrategia, cómo hacer de que lo que planteamos, lo que identificamos, pueda ser viable de acuerdo a su capacidad operativa de cada entidad, ¿no? Si puede ser financiable o no financiable. Ustedes saben que hay diferentes fuentes de financiamiento, las tradicionales que maneja el ente público y que se puedan complementar con otros fuentes de financiamiento que más adelante quizás podamos mencionarlas, ¿no? Y definitivamente un rol promotor de la población, del sector privado, de las ONGs que están vinculados a estos temas, las universidades como entes que no deben estar de espaldas a la realidad nacional, provincial, distrital y regional, deben incorporar justamente estos temas, esta implementación de la política pública en ese contexto, ¿no? Nosotros, como CNEPRED, se han creado instrumentos técnicos, lineamientos y manuales, así como guías, ¿no? Para la construcción de diferentes instrumentos de carácter estratégico, institucional y también territorial, ¿no? Luego, para ver el tema de la generación del conocimiento que está justamente contemplada en uno de los objetivos del Plan Nacional, ¿no? Se tiene el tema de los escenarios de riesgos a una escala mucho más pequeña, la evaluación de riesgos a una escala más grande, más precisa, ¿no? Entonces, en ese contexto, debemos de conocer nuestro territorio y hay todo un bagaje de esto que ha generado el CNEPRED, ¿no? En el fortalecimiento de capacidades, como actualmente lo venimos haciendo, cursos presenciales y virtuales, ¿no? Sobre formación básica y formación especializadas, ¿no? De gestión de riesgos, charlas como foros y seminarios, ¿no? Y definitivamente también hay que hacer un seguimiento y monitoreo si es que realmente se está cumpliendo, cuáles son los obstáculos, los problemas que se están suscitando en el proceso de implementación. Porque no solamente es suficiente que un instrumento, un plan esté adecuadamente, apropiadamente constituido, elaborado, tiene que recaer y tiene que beneficiar a la población y realmente si es viablemente ejecutable. Eso es lo que tiene que verificarse, ¿no? En cuanto al seguimiento y monitoreo de estos instrumentos, ¿no? Entonces, dicho esto, con respecto a nuestra competencia de asesoramiento en planes de prevención, en evaluaciones de riesgo, en escenarios, ¿no? Y en fortalecimiento de capacidades, ¿no? A través de cursos virtuales, que hay todo un paquete muy bien elaborado por nuestra División de Fortalecimiento y Asistencia Técnica. Ustedes van a tener acceso y tienen pues el compromiso, ¿no? De tener a la mano estos instrumentos, ¿no? Ahora, definitivamente, entrando a la parte de la gestión de riesgos en sí, creo que ustedes de alguna manera lo han visto, ¿no? Es un proceso social, ¿no? Que está orientado específicamente a proteger la vida de la población y todo lo que son inversiones, todo lo que es infraestructura, lo que se llama el patrimonio de las personas y del Estado, ¿no? A eso va orientado. Pero ¿quién lo va a poner en práctica eso? Prevención, reducción y el control permanente, ¿no? De los factores de riesgo, factor peligro, ¿no? Y vulnerabilidad, ¿no? ¿Quién lo va a poner en práctica? Es el grupo de trabajo de gestión, es el alcalde. Tiene que haber interés, tiene que haber decisión, tiene que darle prioridad a estos temas, porque ustedes hacen inversiones. Quieran o no quieran, ustedes hacen inversiones a nivel regional, provincial y distrital, en todo tipo, en centros educativos, en postas, en caminos vecinales, en caminos departamentales, ¿no? Dentro de su competencia, pueden ser competencias exclusivas o competencias compartidas, ¿no? Hacen inversiones en saneamiento, hacen inversiones en plantas de tratamiento, en reservorios, en redes de tendidos primarios, secundarios de energía. Entonces, en todo ello, tienen que mirar justamente cómo están invirtiendo ustedes y no pueden decir, no conozco yo este tema y por lo tanto, como no conozco, simplemente lo dejo pasar, ¿no? Y no importa que yo invertí 5 millones en una escuela y al año siguiente los 5 millones vino una inundación y se llevó todo el equipamiento de computación y me perdí 3 millones de soles.
con las justas quedó en pie una infraestructura de centro educativo o un hospital o una posta médica. ¿Eso es responsabilidad de quién? No les va a decir que no es responsabilidad de nadie. Es justamente las responsabilidades institucionales, porque uno asume responsabilidades de gestión pública, porque uno administra recursos que es de una comunidad determinada, de un distrito, de una provincia o de una región, ¿no? Entonces, ese concepto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y definitivamente también la gestión de riesgo tiene que ver con la preparación y respuesta, que ustedes mejor conocen a nivel de municipalidades, locales, distritales y provinciales, ¿no? Ante la presencia de esta situación de desastres, ¿no? Entonces, este concepto de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Obviamente y definitivamente se basa en investigación científica, registros de informaciones que generan todas las entidades públicas. Los gobiernos locales también generan información. Y por lo tanto, tiene que haber más bien plataformas que estén vinculadas justamente a estos temas, ¿no? ¿Con qué propósito? Pero para que no quede justamente un tema solamente conceptual, se tiene que actuar. ¿Y quiénes tienen que actuar? Tienen que actuar los grupos de trabajo de gestión de riesgos. ¿Quiénes son? El alcalde, el gobernador, los gerentes de línea, que tienen bajo su responsabilidad administrar los recursos de una región, de un distrito, de una provincia, de manera eficiente y eficaz para implementar la política pública. En ese contexto es justamente se enmarca este concepto, ¿no? Ahora, la GRD, la gestión de riesgos, ¿no? Hay que conocer que es un peligro todo aquello que nos puede hacer daño en un determinado territorio. Que pueda ocurrir un evento de origen natural o inducido por el hombre. El tema de deforestación, por ejemplo, en Huánuco, en San Martín, es pero espantoso, ¿no? Nos vamos a quedar sin pulmones regionales. La deforestación es impresionante, la tala indiscriminada de árboles. Hay tráfico de madera. Hay una serie de aspectos que justamente nos están llevando a situaciones de contribuir al calentamiento global, a las lluvias ácidas, a los desglaciares, a temas de bajas temperaturas, altas temperaturas, ¿no? Es decir, si nosotros como comunidad, como país, como no controlamos, de aquí a muy poco tiempo, de repente, va a ser insostenible justamente desarrollar algunas actividades en condiciones realmente apropiadas para la calidad de vida que todos nosotros necesitamos tener, ¿no? Y eso se produce en un tiempo determinado, ¿no? Con una intensidad, ¿no? Determinada, donde puede producir daños físicos, económicos, ambientales, emocionales, ¿no? Y donde realmente van a afectar a medios de vida, de las personas, de las unidades agropecuarias, ganado, ¿no? Pueden afectar. Entonces, ese es el tema del peligro. Y los peligros que tienen en Huánuco son deslizamiento, inundaciones y las heladas con mayor incidencia, ¿no? Ahora, vulcanismo no lo tienen, no lo sé si lo tendrán. Los sismos también lo tienen, de repente con menor frecuencia. Como en todo el Perú tenemos sismos, ¿no? Y los tsunamis solamente en la costa, ¿no? Entonces, ese es un tema que ustedes tienen que justamente conocer su territorio y conociendo el peligro. ¿Qué tipo de peligro está en su territorio, no? Pero de manera real y concreta, ¿no? Y ustedes tienen mucha información en ese contexto, ¿no? Luego, el elemento expuesto. ¿Quién es el elemento expuesto? Es población, es vivienda, ¿no? ¿En qué ámbito social, económico, ambiental? Ambiental, si hay deforestación, si hay destrucción de microcuencas, de cuencas, de ecosistemas, ¿no? Que te permiten proteger la fauna silvestre, ¿no? La flora, la fauna silvestre, ¿no? Que está muy amenazada con estas actividades que estamos observando a nivel nacional, como es la minería ilegal, como es la tala indiscriminada de los árboles. Nosotros ya no tenemos pues árboles importantes, ¿no? Y no hacemos nada para volver a reforestar, para volver a forestar una área degradada, por ejemplo, y eso es algo preocupante. De repente eso no le preocupa al que está en la costa, en Lima, pero sí, lo tiene que preocupar, porque eso lo va a impactar negativamente en sus actividades y en su salud
en su bienestar, ¿no? Entonces, en ese contexto ustedes tienen que trabajar como equipo técnico, como alcaldes, ¿no? Como alcaldes y como gerentes de línea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento expuesto? Si es infraestructura de vialidad vecinal, si es vivienda, si es canales de irrigación, si es electrificación, si es centro de salud, si es centros educativos. Identificado el elemento expuesto, ustedes como grupo de trabajo pueden hacer esa sinergia, pueden hacer esa gestión, ¿no? Con el sector correspondiente, porque si el elemento expuesto es una vivienda, tienen que hacer con vivienda, la gestión, la articulación bajo el enfoque de presupuesto por resultados, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto es lo que se enmarca esta implementación de política pública, ¿no? En el tema ambiental, harán las gestiones con ambiente, porque dentro del marco presupuestal que ustedes manejan, que ustedes tienen, que seguramente es la preocupación permanente que ustedes tienen, ¿no? Entonces, en ese contexto tienen que trabajarlo, el grupo de trabajo, ¿no? Y definitivamente la vulnerabilidad, ¿no? O sea, la predisposición, ¿no? De las familias, de la comunidad, de la sociedad, ¿no? De su estructura, de las inversiones que están en un territorio, ¿no? Tienen la predisposición a sufrir daños por la acción de un peligro, ¿no? Entonces, hay concentraciones poblacionales, por ejemplo, en una zona que no deberían de ocuparla, y eso porque es permitido por las autoridades locales o regionales de repente, pero más es locales, ¿no? Donde justamente ocupan lugares no adecuados del territorio. Factores pueden haber muchos, ¿no? Hay muchísimos de esos factores para permitir que personas ocupen zonas de laderas, zonas de las partes altas que están expuestas a desplomes, ¿no? Y a esas ocupaciones inmediatamente les dotan de los servicios básicos de agua, desagüe, electrificación. Entonces, o lo hacen, ¿por qué? Porque no conocen el tema, porque esto recién de repente ya no es muy nuevo, ya desde el 2011, ¿no? O realmente hay otros factores que inducen justamente a ese tema, ¿no? Entonces, ese es un tema importante que hay que trabajarlo, que hay que tratarlo, ¿no? Y esto que es una evidencia de que la gestión de riesgo está vinculado con el tema de pobreza. Entonces, una familia que es extremadamente pobre, pues las condiciones de poder realizarse en los diferentes aspectos de su quehacer va a ser bastante complicado y justamente va a ocupar lugares altamente riesgosos, ¿no? Luego, el tema de la ocupación de terrenos, ¿no? Con infraestructuras muy precarias, no aptos para inversiones en edificaciones. Pueden haber zonas de relleno donde se producen hundimientos, ¿no? De estas infraestructuras, ¿no? Donde van a causar y son un peligro permanente. En diferentes partes del país y ciudades se está viendo este tema. Y luego, también hay otro aspecto que contribuye a la vulnerabilidad. O sea, ¿por qué somos vulnerables? Porque tenemos la facilidad de autoconstruir, ¿no? Sacamos licencia de construcción, no usamos a los profesionales apropiados y adecuados para construir una vivienda. Pues muchos explicarán, y eso es el común denominador, pues yo no tengo posibilidad de contratarme un arquitecto, un ingeniero. Esa es una realidad que hay que saber, justamente. Y eso tiene que ver con empleo digno, eso tiene que ver con ingresos apropiados, con que la familia pueda justamente satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Si la familia no tiene ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, ¿cómo va a tener para satisfacer este tipo de aspectos? Entonces prefiere la autoconstrucción. Obviamente que es un peligro, pero eso hay que fomentarlo y eso hay que proyectar de que las familias y las autoridades impulsen lo que es una cultura preventiva, ¿no? Entonces es bastante complicado, ¿no? Y los factores de vulnerabilidad están referidos a exposición, fragilidad y resiliencia. Cuanto más expuesto estoy, tengo un mayor nivel de posibilidades de ser afectado. Si tengo menor resistencia, la fragilidad, mis condiciones, mis debilidades, ¿no? Son mayores que mis fortalezas, voy a ser atropellado, ¿no? Y en todos los campos de la vida, ¿no? En todos los campos. Si uno es frágil, ¿no? Es más frágil el que tiene, pues, educación primaria que el que tiene una educación secundaria. Es mucho más frágil, ¿no? El primario que el secundario. Tiene otras condiciones.
y así sucesivamente, ¿no? Y en cuanto al tema de la resiliencia, es justamente la capacidad que uno tiene como unidad, como comunidad, como persona, ¿no? Cómo asimilamos situaciones adversas, ¿no? Cómo asimilamos situaciones para hacer frente a una situación no deseada. Porque ese es lo fundamental, ¿no? Y cómo vamos a proteger nuestros medios de vida, porque cómo vamos a enfrentar un peligro recurrente de origen natural o por inducido por acción humana. Aquí están los ejemplos, ¿no? Viviendas ocupando fajas marginales, ¿no? Viviendas al borde de los ríos, ¿no? Familia, la fragilidad, desnutrida, comiendo solamente papita con huevito de repente, ¿no? El huevo es nutritivo, ¿no? Y algunos frijoles, ¿no? Entonces, desnutrición crónica infantil, inseguridad alimentaria, ¿no? Como lo estamos viviendo por el contexto internacional y nacional, encarecimiento de los insumos, la oferta productiva de la alimentaria disminuye, al bajar la oferta alimentaria pues se incrementan el nivel de precios, ¿no? Y uno lo está viendo al día a día, ¿no? Esos temas. Pero ¿qué medidas se pueden tomar para hacer frente justamente y que el impacto, qué colchón podemos poner para que el impacto sea menos en las familias mucho más vulnerables, ¿no? Especialmente en los extremadamente pobres. No se una serie de políticas públicas que nos permitan pues, tener una mejor condición de vida, ¿no? Y la capacidad de fomentar la cultura preventiva a las comunidades, a través de los grupos de trabajo que estamos observando en estas imágenes, ¿no? Que estamos observando todos nosotros, ¿no? Y que son autoridades, son líderes, son funcionarios, son comunidades, ¿no? Que vienen justamente trabajando en ese contexto y debemos de seguir impulsando. Entonces, el riesgo está en función al peligro y la vulnerabilidad, ¿no? Son los factores de riesgo, ¿no? Y si el evento ocurre, entonces, pues, se produce un desastre, ¿no? Normalmente, como no hemos hecho nada como autoridades, no hemos hecho nada como grupo de trabajo, no hemos hecho nada o hemos hecho muy poco, ¿no? No hemos hecho lo suficiente, ¿no? Entonces, en el tema preventivo y correctivo, siempre hemos estado enfocados en la parte de respuesta, que no está mal, y eso nunca va a desaparecer. El tema de ayuda humanitaria no va a desaparecer. Eso lo conocen muy bien los colegas de INDECI. Nunca el riesgo es cero, y al no desaparecer, siempre voy a atender a mi población vulnerable. Voy a estar con ayuda humanitaria. El tema está en que cada vez tengo que atender con menos recursos, porque ese recurso que justamente va menos a la atención de la emergencia, va a estar orientado al tema del desarrollo, a otras acciones, a otros proyectos, a otras inversiones, ¿no? Donde dentro del concepto de lo limitante que son los recursos públicos a nivel de presupuesto, podamos ser más eficientes, generar saldos de libre disponibilidad para destinarlos al desarrollo. Eso es el objeto, esa es la orientación de esta implementación de política pública, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes? Que de alguna manera ya lo hemos tratado durante esta mañana. ¿Cuáles son los componentes, no? Gestión prospectiva y correctiva, que tiene que ver con el tema de CNPRED, ¿no? Relacionado a acciones para evitar riesgo futuro en el caso de prospectivo, y debemos corregir lo que existe en nuestro territorio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que los grupos de trabajo, los tomadores de decisión, tienen que conocer su territorio, tienen que desarrollar instrumentos, cuántas evaluaciones de riesgo voy a hacer en mi territorio, cuántos escenarios de riesgo voy a hacer, cómo incorporo esas actividades en el plan de actividades anual del área del grupo de gestión. La entidad haga inversiones en escuelas, puertas médicas, infraestructura eléctrica, vialidad vecinal, departamental, pues esas inversiones tengan el menor riesgo y tengan una mayor sostenibilidad justamente para beneficio de la población. Ese es el criterio. Pero si vamos a hacer inversiones sin conocer el espacio territorial, sin conocer el peligro existente, sin conocer lo que nos puede venir como peligro inminente, ¿no? Inmediato,
realmente estamos poniendo en riesgo inversiones y la satisfacción de las personas o de una comunidad determinada, ¿no? Igual, si hay un peligro ya existente, infraestructura, si hay un puente que está quiñado, un reservorio que está deteriorado, habrá que refaccionarlo, habrá que apuntalarlo, habrá que usar medidas. Ahí están los especialistas, están los ingenieros civiles, están los geólogos, esto es un tema multidisciplinario, ¿no? Entonces, lo que el alcalde y lo que el gobernador necesita es que sus técnicos le den soluciones al problema, pero soluciones prácticas, viables, ¿no? Entonces, concretas, ¿no? Entonces, eso es lo que necesita. Pero también el que toma las decisiones tiene que saber que lo que está pidiendo va a ser justamente realidad, ¿no? Y en cuanto a la gestión reactiva, definitivamente, pues, ¿no? Estamos viendo el tema por parte de INDECI, cómo enfrentar los desastres. ¿Y por qué se coloca este tema? Porque ustedes como municipalidad o como gobiernos locales, distritales y provinciales, y también la región, miran el enfoque integral, prospectivo, correctivo y reactivo. O sea, ustedes manejan ese tema y reciben asesoramiento por dos entidades de especialidades puntuales y diferentes, pero complementarias, no son excluyentes, ¿no? Entonces, en ese contexto, ustedes tienen que trabajar, ¿no? Para que, y conocer estos componentes y obviamente los procesos, ¿no? Los procesos de estimación, prevención, reducción y reconstrucción, que es la parte que corresponde a CENEPRED, que a ustedes lo conocen, y la gestión reactiva, que es preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Entonces, en ese componente está justamente, vamos a desarrollar definir algunos procesos, como el de estimación, que no es otra cosa más de cómo generamos el conocimiento del riesgo. CENEPRED ha preparado y tiene a disposición de ustedes lineamientos técnicos del proceso de estimación del riesgo de desastres. Y en ese proceso de conocimiento, cuando ustedes conocen su territorio a nivel de identificación de peligros, van a justamente determinar, cuando hacen un nivel de intervención, si es que pueden realizar, por ejemplo, una medida estructural, un muro de contención, por ejemplo, o tienen que hacer un perfilamiento si están en un acantilado, porque sobre el acantilado puede haber inversiones, como el caso de la Costa Verde en Lima. Y de repente uno no puede entrar como directamente a hacer una intervención de una andenería, por ejemplo, porque de repente se te puede venir todo el acantilado, se te puede venir abajo. Entonces ahí necesitamos, ¿qué cosa? Que las entidades técnico-científicas también participen con estudios específicos de microzonificación, de otro tipo de estudios, ¿no? de resistencia, de capacidad portante del suelo, etc. Una serie de estudios, ¿no? Y donde el gestor, en este caso el alcalde, el equipo técnico, el grupo de trabajo, solicita antes de hacer la intervención, porque la intervención puede ser mucho más dañino que dejarlo tal como está. Entonces, eso también es importante por parte de ustedes, ¿no? Como miembros del grupo de trabajo, como conocedores para el tema de la estimación. Entonces, imagínense y fíjense que este tema de estimación, que es el conocimiento del riesgo, es la participación de ustedes como entidad que tienen evaluadores de riesgos acreditados por nuestra institución. La participación, la posible participación, dependiendo del nivel de intervención de entidades técnico-científicas como INGEMET, IGP, SISMIT y otras entidades, ¿no? De acuerdo a las características del territorio y dónde se ubica, ¿no? Ok, entonces el tema es de estimación. La prevención es para evitar y generar nuevos riesgos, hay lineamientos técnicos, y en el tema de prevención hay un instrumento muy importante que ustedes están en deuda, muchas municipalidades, pero algunos han avanzado y han construido su escenario de riesgos, algunas municipalidades de Huánuco, que son bastante interesantes, ¿no? Y el gobierno regional también de Huánuco. El plan de prevención y reducción de riesgos de desastres, que es un tema que está vinculado a la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres y a los procesos de estimación, prevención y reducción, más no al de reconstrucción, porque ahí hay otro tipo de intervención.
¿no? Entonces, la ubicación de ese plan que ustedes están, muchos de ustedes como gobierno que están haciendo, están en la fase de diagnóstico. Y justamente queremos que culminen ya con la fase de diagnóstico porque ya han identificado su escenario de riesgo a través de construcción cartográfica, de sus puntos críticos, de las tablas de atributos, de elementos expuestos, que les va a permitir a ustedes como equipo técnico y con el asesoramiento de parte nuestra, justamente la fase de formulación para plantear las soluciones a los problemas que ustedes han encontrado en la fase del diagnóstico institucional y en la fase del diagnóstico territorial. Identificados sus temas, justamente vamos a poder entrar a la fase de formulación. Y eso es lo que estamos hablando en el tema de prevención y de reducción, ¿verdad? Y el proceso de reconstrucción ya es un proceso después de que se produjo el evento. El caso de Amazonas es un caso, la región Amazonas es un caso muy particular con el último sismo del 28 de noviembre, ¿no? Se han afectado muchas provincias, muchos distritos, ¿no? Hay mucho daño, muchos afectados, ¿no? Entonces, infraestructura, saneamiento, eso se puede repetir en cualquier parte del territorio. Y se puede producir en Huánuco, se puede producir en San Martín, entonces para eso tiene que promover una cultura preventiva en ese contexto, ¿no? Entonces, el tema de los procesos, ¿no? La gestión prospectiva tiene que ver con el riesgo a futuro. Ustedes tienen que hacer inversiones a futuro, pero en sitios mucho más seguros dentro de la inseguridad que tiene nuestro territorio, ¿no? O sea, tiene que haber condiciones, ¿no? Adecuadas para que el riesgo no sea, pues, desproporcionado y pueda ser sostenible las inversiones que ustedes hacen. Y identificado las zonas críticas, las zonas de mayor presencia de estos peligros o de las condiciones, ¿no? De carácter de territorio, ustedes pueden corregir algunos posibles, ¿no? Riesgos, ¿no? Que están en viviendas, que están en infraestructura de vialidad, ¿no? Para poder reducirlas, ¿no? Las condiciones de riesgo actual que ustedes han identificado. Y definitivamente a ello va a contribuir justamente un instrumento importante que está en proceso de parte de ustedes, del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos, y que Contraloría seguramente también está como ente fiscalizador, Ministerio Público y también Defensoría del Pueblo, está en muchas municipalidades, está justamente haciendo su labor que le corresponde de seguimiento a estos instrumentos, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes conozcan, ¿no? Y definitivamente la gestión reactiva, ¿no? La gestión reactiva, ya ustedes observan en la lámina, ya se produjo el sismo, se cayeron edificaciones, ¿no? Se produjeron las inundaciones, se produjo el vulcanismo, donde se levantaron cenizas, ¿no? Y se expulsaron cenizas y detritos y piedras, qué sé yo, ¿no? Y entonces entramos a un tema de respuesta y rehabilitación. Entonces, bien preparado, hay una buena respuesta. Y obviamente eso va a generar un menor tiempo en el proceso de rehabilitación. Pero este es un tema de INDECI que ahí no profundizamos porque el tema es carácter prospectivo y correctivo. Pero ustedes ven todo el enfoque, ¿no? Y después viene la gestión prospectiva y correctiva, pero después del desastre, para que se vea a ustedes como grupo técnico, como grupo de trabajo, de qué manera ustedes pueden orientar, identificar zonas adecuadas, zonas apropiadas para hacer reasentamientos, ¿no? Tienen que hacer evaluaciones de riesgos en el lugar de origen y en el lugar de destino. Ahí nos acompaña justamente en los procesos el INDECI, ¿no? De acuerdo a sus competencias, ¿no? Y en ese contexto entramos a un tema de reconstrucción. No vas a reconstruir en un lugar donde realmente se produjo una serie de eventos de carácter recurrente, ¿no? Sabemos que esto es complicado, esto va como la última etapa, eso lo sabemos, ¿no? Pero el asunto está de que tenemos que decir, esta es la última etapa, la última acción que debemos hacer, porque la zona es de alto riesgo no mitigable. Pero la población, por cultura, por costumbres, una serie de intereses que son naturales, de cercanía, de vialidad, etcétera, etcétera, se resisten justamente a estos procesos. Pero
el daño, cuando se demuestra y se ve que es mucho mayor, recién justamente al tercer golpe, recién justamente viene la solicitud de acompañamiento, ¿no?, de las entidades correspondientes en gestión de riesgo. Eso también hay que tratarlo con mucha claridad y con mucha pertinencia, de tal manera que la gente que se resiste a los cambios, ¿no?, pueda entender. Yo creo que sí, pero sí tienen razones muy suficientes para resistirse a estos cambios, ¿no?, por múltiples razones. Por eso que muchas veces algunos autores del desarrollo dicen que el tema de la cultura son factores que impiden el desarrollo de los pueblos y de naciones o de países. No sé, eso es materia de discusión, ¿no? Ok. Entonces, en el proceso de estimación, ¿no?, aquí ya vemos ya algunos procedimientos para generar el conocimiento de estimación, ¿no? Se tiene que hacer lo que yo estaba comentando, evaluación de peligros geológicos. Por ejemplo, INGEMET en varios departamentos ha hecho estudios, ¿no?, de identificación de peligros geológicos. Tuve la oportunidad de hacer un inventario en la región de Amazonas, ¿no?, de lo que INGEMET, y en la región San Martín, cómo INGEMET ha realizado estudios de identificación de peligros geológicos, ¿no? Entonces, pero muy poco se están adoptando las recomendaciones de estos estudios de peligros geológicos. Entonces, ¿pero quiénes van a hacer las recomendaciones? No va a ser INGEMET. ¿Quién brinda la asistencia técnica? No va a ser CNEPRE, no va a ser brinda CNEPRE, pero no las va a ejecutar. INDECI también hace la asistencia técnica, pero no lo va. Son ustedes, región, provincias, distritos, las que tienen que justamente poner en práctica las recomendaciones, ¿no?, de estos instrumentos, de estos estudios que te van a servir para hacer estudios mucho más precisos, mucho más específicos, como el caso de los planes de prevención y reducción de riesgos. Te va a servir para hacer evaluaciones de riesgos, para construir escenarios de riesgos a una escala mucho más precisa, a nivel regional, provincial y distrital, ¿no? Entonces, hay estudios de microzonificación sísmica, puntos críticos ante inundaciones, ¿no?, mapa de precipitaciones, evaluaciones de riesgo y escenarios de riesgo, ¿no?, y los elementos expuestos. Esto es lo que es estimación, y hay todo un proceso metodológico. El CNEPRE tiene profesionales altamente calificados para justamente brindar asistencia técnica a los equipos técnicos de los diferentes niveles de gobierno regional, provincial y distrital, ¿no?, inclusive dentro de los procesos de planes integrales de reconstrucción. El tema es de que ustedes, como gobierno, tienen que darle la importancia. Si ustedes no le dan la importancia a estos temas que estamos disertando y dando esta charla, simplemente esto no camina. Les digo por experiencia, esto no camina si no hay la prioridad que ustedes dan, ¿no? Y la prioridad es proteger la vida de la gente y sus medios de vida. Y eso no tiene que quedar ahí, justamente tiene que traducirse y plasmarse en acciones concretas y prácticas, ¿no? Entonces, en ese tema de estimación de procesos, nosotros como CNEPRE tenemos también una plataforma donde hay diferentes tipos de información que te ofrecen, como por ejemplo, las entidades técnico-científicas alimentan también a esta plataforma SIGRID que nosotros tenemos. Nosotros tenemos manuales a través de profesionales altamente calificados en esta plataforma, ¿no?, que les brinda asistencia técnica, ¿no?, permanentemente. En algunas oportunidades les acompañé a ustedes, pero no en todas, ¿no?, a muchas municipalidades y gobiernos regionales, ¿no?, donde hay, por ejemplo, información sobre cómo formular proyectos de inversión pública, cómo hacer un análisis sistémico del territorio, ¿no?, cómo está la temática para elaborar estudios territoriales, ¿no?, y cómo, por ejemplo, la focalización de acciones de prevención y reducción del riesgo. Hay una serie de información que te ofrece esta plataforma, ¿no?, y vas conociendo el territorio. Y si uno es más acucioso, no solamente va a esto, pues, uno tiene los portales de las diferentes entidades públicas. CEPLAN tiene una información de centros poblados, tiene una información de PEA, tiene un diagnóstico institucional, ¿no?, que solamente es cuestión de entrar y bajar el tema de las matrices en formato Excel. Y uno tiene disponibilidad de ese territorio, ¿verdad? Entonces, del cierre de brechas. ¿Cuál es el nivel de brecha, por ejemplo? Está toda la información en CEPLAN, ¿no?
Porque ese plan tiene como le dije, políticas guías para implementar la política nacional, ¿no? Institucional, para planes de desarrollo concertado. Van a disculpar, yo estoy cerca, acá al aeropuerto, los aviones acá en Tarapoto son muy frecuentes, ¿no? Y seguramente están escuchando el ruido, pero ya eso no se puede evitar, ¿no? Entonces, este es un peligro al ruido, al oído, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, ese es el tema de la estimación y la utilización de la plataforma del SIGRID que nosotros tenemos y que está a disposición de ustedes. Tienen que registrarse, tienen que generar su clave de usuario. Hay personal que les va a orientar en ese contexto, ¿no? Y el tema de prevención, algunos ejemplos de algunas acciones, ¿no? Para que no generemos nuevos riesgos. Y está como, en primer lugar, el plan de prevención y reducción de riesgos de desastres. Yo siempre digo que el plan de prevención, si usted no tiene, es como si no tuvieran una radiografía de su territorio. Es como si ustedes, por ejemplo, han sufrido un accidente y se han doblado el tobillo y no saben dónde se rompió el hueso. Si en el medio, abajo o arriba, no sé. Y ustedes tienen que ir al médico, pues, al médico para que le saque la radiografía. Y el médico no te va a sacar la radiografía, dependiendo, te saca la radiografía inmediatamente y para que te dé un tratamiento, el médico te dice, hazte estos análisis, de una serie de análisis en el laboratorio. Si es que necesitas operación o no necesitas intervención, etcétera, etcétera. Igual es el territorio es un ser vivo. Y la radiografía o la resonancia magnética, no sé, que ya es la curación, no sé, pero eso es los especialistas, ¿no? Es el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. Ustedes tienen que mapear su territorio. ¿Qué peligros están en su territorio? Entonces, ahí entrarán los médicos de CENEPRED, pues, ¿no? Los especialistas en EVAD, los especialistas en escenario de riesgo, les van a decir, este es el proceso metodológico, sigue este camino, sigue esta hoja de ruta, aplica esto, ¿no? Y para eso tenemos evaluadores acreditados, ¿no? De evaluación de riesgo, de desastres, ¿no? Entonces, ese es el contexto. ¿Cómo prevenimos? ¿Para qué? Para que cuando ustedes se realicen inversiones en postas medias, en cuales, o en vialidad, no tengan los problemas que van a tener si es que no tuvieran el conocimiento de su territorio. Ahora, también el tema va hay zonas que tienen que declaradas de intangibilidad e inhabitabilidad, donde no puedes hacer ningún tipo de inversión, porque son de zonas de muy alto riesgo no mitigable, porque son de repente zonas arqueológicas, bueno, en fin, todo ello tiene que mirarse, tiene que verse, ¿no? De repente es un patrimonio histórico, ¿no? Y donde no puedes hacer inversiones, ¿verdad? Y el territorio es amplio, pero sin embargo se ocupan y se ve. De repente el sistema de drenaje no es el más apropiado y el adecuado en una ciudad, donde las precipitaciones normales tienen un comportamiento de 1 en temporadas de lluvia, en normalidad, pero hay momentos en que tienen de 10. En ese contexto, ¿no? En ese contexto, el sistema de drenaje tiene que ser adecuado, apropiado, con la suficiente anchura, el suficiente diseño apropiado para una determinada caída de las precipitaciones. Ya sucedió acá en Tarapoto, donde el sistema de drenaje no es el más apropiado, no es el más adecuado, por ejemplo, donde la parte baja se inundó, a pesar que se vienen haciendo algunos, pero todo el sistema colapsa, todo el sistema de agua, de desagüe, ¿no? Los buzones colapsan. Ese es un tema, por ejemplo, que está vinculado a este tema. Para prevenir futuro hay que mejorar y hay que intervenir en eso. Y luego la delimitación y colocación de los sitios de faja marginal. Las fajas marginales no tienen hitos, entonces no tienen hitos, pues territorio de nadie, y va y ocupa. ¿Y quién va a ocupar esa faja marginal? Supuestamente familias de menores recursos, pero también hay traficantes de tierras ahí. Entonces las municipalidades, las autoridades tienen que conocer ese tema y tiene que haber decisión justamente para que esto no suceda. Y nuestra gente de menores recursos, nuestra población de menores recursos, no sea pues estafada, no sea engañada, ¿verdad? Y pueda tener una mejor condición de vida. Eso es lo que se necesita. Pero para ello se necesita que las autoridades, el grupo de trabajo de gestión de riesgos, ¿no? Tomen conocimiento de esto, implementen la política pública y realmente lo hagan apropiada y adecuadamente, ¿no?
Ahora, no se puede construir también en zonas inestables, en rellenos, como decimos. Acá hay una foto, por ejemplo, de la Costa Verde de Lima, ¿no? Donde tuvimos también la oportunidad de estar viendo el tema. Y realmente ahí se tiene que hacer emallamiento, perfilamiento, estudios específicos, ¿no? Tiene que haber, también no se puede construir al borde del acantilado, mucha gente lo hace, he visto en Ayacucho y en otras partes, en mismo Cusco, ¿no? Fajas marginales que se ocupan, ¿no? Entonces, y lo ven como una medida de solución solamente a la limpieza del cauce del río. Eso es una preparación a un nuevo flujo de avenida que pueda venir, pero no lo contemplan el tema de defensa ribereña, por ejemplo, que ya es un tema de corrección, ¿no? De la parte correctiva, ¿no? Entonces, esos temas hay que tratarlos y hay que mirarlos con mayor detenimiento por los especialistas de cada institución distrital, provincial y regional, ¿no? Y que los hay, existen, pero tienen que darle la importancia y la prioridad en ese contexto, ¿no? Y luego, construcciones, por ejemplo, evitar la informalidad, pues el país más del 80% ahora somos informales, ¿no? En diferentes actividades, ¿no? La adecuada selección de materiales de construcción, ¿no? A veces utilizamos no materiales adecuados, muchas veces por costo, muchas veces porque falta orientación técnica, orientación profesional de un arquitecto, de un ingeniero civil, ¿no? Y, en fin, y se construye, pues, sin licencia, sin supervisión, y si tienes licencia, a veces, la licencia a veces no son, de repente, las más apropiadas para que se deben ceñir a cierta normatividad para poder tener mayor seguridad, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer todavía en ese contexto, ¿no? Y definitivamente algunas acciones también que ustedes deben tener en cuenta para el tema de cómo reducir los peligros o los posibles daños que ustedes puedan establecer o ustedes puedan sufrir en su territorio, distrito, provincia o región, tiene que ver pues con el reforzamiento de puentes por erosión, por ejemplo. Ahí ven un puente y tienen que intervenir adecuadamente, ¿no? Para eso tienen que hacer su inventario, un inventario de zonas y puntos críticos que ya les comenté anteriormente cómo se hace a nivel de la identificación, ¿no? Tiene que construir diques, disipadores de energía, tiene que haber temas de defensas ribereñas, ¿no? Vegetación, reforestación, andenería, dependiendo. Ahí entran los especialistas y son diferentes especialidades que entran justamente a interactuar con los equipos técnicos. Entran y van dando recomendaciones al grupo de trabajo, al alcalde, a los gerentes de línea, porque no es un trabajo solamente de una persona, que muchas veces he visto, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, también tiene que ver si va a haber reforzamiento estructural, ¿no? En el tema de las viviendas, cómo puedo, ante un posible sismo, reforzar mi vivienda, ¿no? En vez de destruirla, porque a veces se cometen algunos acciones que no van con la realidad, y en zonas de esta parte del interior del país se ven que hay familias que no pueden justamente volver a construir, ¿no? Entonces tienen que reforzarlas, no pueden reemplazarlas, por ejemplo, sus viviendas porque presentan algún tipo de falla o algún tipo de debilitamiento. Entonces ahí se necesita el concurso de un profesional civil o arquitecto para que pueda indicar cuál va a ser la mejor medida para poder, por lo menos, reforzar y que aguante pues un movimiento sísmico pues de un determinado grado, ¿no? Eso ya se tiene que evaluar, ¿no? Y obviamente también los programas de reforzamiento del Ministerio de Vivienda. Hay todo un tema de cómo hacer de que seamos más resistentes a cualquier evento que se podría presentar, ¿no? Acciones, por ejemplo, como forestación, reforestación en las cuencas, partes altas, y acá se han visto cómo se han inundado vías nacionales, departamentales, centros poblados, ¿no? Causen menos daño. Para eso habría que hacer que en las quebradas que se activan bajo cierta temporalidad, ¿no? En ambos márgenes se puedan hacer este tipo de acciones que ustedes están observando en esta lámina, ¿no? Se refuerzan a través de plantaciones de árboles, ¿no? En puntos y zonas críticas, y de alguna manera podemos controlar el riesgo, de alguna manera podemos disminuir sus efectos, sus impactos, ¿no? Que son negativos en la población, ¿no?
Por ejemplo, en el tema de sismos hay una norma de diseño sismo resistente, ¿no? Entonces, no hay construcciones antisísmicas, sino dicen sismo resistente. Eso ya los especialistas lo tienen que explicar, ¿no? Entonces, la prevención tiene que haber justamente la aplicabilidad de esta norma para las construcciones en hospitales, ¿no? Hay toda una normatividad al respecto para que se constituyan en edificaciones sismo resistentes, ¿no? A un determinado nivel de grado, ¿no? Y obviamente eso es que en cuanto a prevención y la reducción son programas de reforzamiento de vivienda, ¿no? Y la preparación, ¿no? Es la parte reactiva, ¿no? Son los simulacros que venimos y que las conocemos mejor, ¿no? Y que la población también participa en ese tema, pero poco conocido en la parte preventiva y la parte reductiva, por una serie de factores. Entonces necesitamos complementar, inclusive necesitamos equilibrar el marco presupuestal institucional de apertura y luego el presupuesto institucional modificado con este nivel de intervención, que ese es un tema de mecanismos financieros, porque es una responsabilidad que también tienen el área usuaria, el área de planeamiento de cada una de estas entidades, ¿no? En cuanto a inundaciones, ¿no? También el tema de prevención, ¿no? Ocupar fajas marginales, no hacer inversiones en fajas marginales. A veces se hacen inversiones de carácter de locales turísticos, de restaurantes, ¿no? Se ha visto a lo largo del territorio nacional, en varios distritos, en varias provincias y departamentos, ¿no? Y definitivamente eso es prevenir, hacer de que se ocupen las zonas de más seguras o de menor vulnerabilidad o de menor riesgo que podría generar una posible pérdida de una inversión determinada, ¿no? Y la reducción está orientada pues a temas de estas obras de ingeniería, ¿no? De gavionería, espigonería, ¿no? Alcantarillado con el diseño apropiado para recibir una descarga fuerte, ¿no? Lagunas de oxidación, ¿no? Y también la parte reactiva, que es cómo nos preparamos ante lluvias intensas, ¿no? Como factor detonante para que algunos cerros, algunas colinas se puedan venir abajo. Territorio como Huánuco, como San Martín está, y Amazonas está lleno de ejemplos de esos temas, ¿no? Bajo diferentes modalidades de deslizamiento, retación de suelos, ¿no? Flujo de detritos y una serie de actividades, ¿no? Entonces, y finalmente, el tema de reconstrucción, ¿no? Donde para la recuperación social, ¿no? Tiene que haber programas, se pueden identificar programas de manera articulada con el sector o con la región, si es una municipalidad, programas de recuperación psicosocial y emocional, porque las personas se ven afectadas, ¿no? Hay procesos migratorios, ¿no? Y hay cuestiones de que los programas de recuperación inmediata de los servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe, ¿no? En Amazonas se han perdido como 4 sistemas de servicios básicos en áreas rurales, por ejemplo, ¿no? De PRONASAR, ¿no? Del Programa Nacional de Saneamiento Rural, ¿no? Entonces, esos temas se tienen que tratar en temas de reconstrucción. Y el tema de reconstrucción tiene que ver si justamente se están dando las condiciones, ¿no? De una mayor seguridad para volver a hacer esas inversiones, ¿no? O mirar, ahí los técnicos tendrán que entrar a tallar en ese aspecto, ¿no? En cuanto a la recuperación económica, programas de empleos temporales, provisión de insumos, ¿no? Restablecimiento de actividades productivas, industriales y comerciales, y en la recuperación física, ¿no? De los centros de salud, centros educativos, los sistemas de red, cómo recuperamos físicamente y en qué tiempo recuperamos. Si es que hicimos algún tipo de prevención o una medida de prevención, de repente, si no lo hubiéramos hecho, ese proceso de recuperación demoraría 3 meses, pero al hacer una medida puede demorarte 1 mes. Estás ahorrando 2 meses de tiempo si es que lo hubieras hecho. Esas condiciones las tenemos que evaluar con el equipo técnico, con el grupo de trabajo de gestión de riesgos, que la preside el alcalde, el gobernador y los gerentes de línea, ¿no? Son los primeros tomadores de decisiones para asignar recursos y para priorizar intervenciones, ¿no? Entonces, mecanismos, lo que estoy hablando, el grupo de trabajo tiene que intervenir en la parte prospectiva, en la parte correctiva y en la parte reactiva. Definitivamente la parte reactiva tiene su plataforma de defensa civil, ¿no? Que es distinto al grupo de trabajo, que es un espacio interno, la plataforma civil es un espacio externo. Y el equipo técnico está, pues,
encargado, en este caso, de la parte prospectiva y correctiva, ¿no? Para formular una serie de instrumentos y de tareas que ustedes tienen para implementar la política pública 032 de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, dentro de la articulación y la formulación de diversos planes de evaluación y organización, el grupo de trabajo es presidido por la máxima autoridad, ya lo hemos mencionado a lo largo de esta mañana, se constituye mediante resolución ejecutiva, regional o resolución de alcaldía provincial o distrital, ¿no? Y son integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores, los que toman decisiones, ¿no? Y decisiones fundamentales de hacer o no hacer, o de postergar o de acelerar. Esa es la labor de los funcionarios, de incorporar más recursos a su presupuesto institucional de apertura para que se produzca el presupuesto institucional modificado. Dependiendo, en este caso, dependiendo del elemento expuesto, va a tener que articular y va a tener que ponerse con coordinación con el ente correspondiente. Ahora, las funciones tienen que haber del grupo de trabajo, un funcionamiento interno, tienen que elaborar su programa de actividades anuales, lo que les mencionaba, muchas de esas actividades se van a desprender de estos instrumentos, ¿no? Para que puedan generar el tipo de acción en un ejercicio fiscal determinado, ¿no? Van a tener que articular procesos de la gestión de riesgos, con el asesoramiento de CNPRED e INDECI, ¿no? Van a solicitar a las unidades orgánicas propuestas de proyectos, normas, planes al área usuaria, y de qué manera van a incorporar la gestión de riesgos en sus instrumentos de gestión de planificación, ¿no? Entonces, esas son las funciones del grupo de trabajo que la preside el alcalde o el gobernador o el ministro, ¿no? Y van a tener que participar las entidades públicas y también del sector privado y la organización social, ¿no? Ahora, los equipos técnicos son los encargados de implementar estas actividades, estos programas, ¿no? ¿Para quién? Para que el grupo de trabajo pueda tomar decisiones, ¿no? Porque son los técnicos quienes le van a alcanzar el tema de las acciones, actividades y programas de la parte prospectiva y correctiva que van a ser incorporados en su plan de actividades a nivel anual en un ejercicio fiscal determinado. Y estos equipos están conformados por profesionales multidiversos, ¿no? Y que laboran en los órganos de línea, ¿no? Muchos de ellos laboran y existen, y si no las tienen, las pueden incorporar de otras entidades, ¿no? O los pueden contratar sus servicios profesionales bajo la modalidad que cada una de las municipalidades maneja, ¿no? La conformación se formaliza mediante la resolución, como dijimos, de alcaldía o la resolución ejecutiva regional, ¿no? Y definitivamente el grupo de trabajo es presidido por el alcalde o el gobernador, va a implementar esta gestión prospectiva, ¿no? Teniendo en cuenta ¿qué cosa? La política de Estado 32, teniendo la política sectorial, en caso si es el sector, ¿no? Teniendo en cuenta la política nacional de gestión de riesgos de desastres al 2050, teniendo en cuenta las políticas regionales, las políticas locales y las políticas distritales, ¿no? Y la política institucional, ¿no? Que se debe tener en cuenta este grupo de trabajo, ¿no? Porque somos un Estado unitario, y los diferentes planes estratégicos por cada nivel de Estado o de política. Si es sectorial, tiene que estar el plan estratégico sectorial multianual o el plan estratégico multisectorial. Si es nacional, el plan nacional de gestión de riesgos. Si es regional, el plan de desarrollo regional concertado, el local igual, y el desarrollo distrital igual, local, o a nivel institucional los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales. Es recomendable que ustedes, cuando vinculan justamente estas políticas con los instrumentos, ustedes tengan en cuenta las guías de ese plan, las guías de CNPRED, las guías del INDECI, tengan en cuenta las guías de la política nacional, de indicadores, de cómo incorporar la gestión de riesgos de desastres en el tema de planes que se están mencionando acá en el plan de desarrollo regional, que ustedes tengan en cuenta como grupo de trabajo y más aún como equipo técnico en caso de que ustedes la tengan conformada en un plan específico, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos en los instrumentos de gestión institucional? A nivel organizacional, tienen ustedes reglamento de organización y funciones, hay manual de organización y funciones y el cuadro de asignación de personal.
Por ejemplo, ¿cómo incorporar? Hay guías también para incorporar la gestión de riesgos en el manual de organización de funciones que está a disposición de ustedes en CNP, ¿no? En cuanto a planeamiento, ¿no? Hay planes estratégicos institucionales, la tienen que vincular con las guías del plan institucional que tiene CEPLAN, ¿no? Y donde están establecidos en el plan estratégico institucional las estrategias, los objetivos y las acciones estratégicas institucionales, tienen que tener concordancia con los PDCs y tienen que tener concordancia también para que aterricen el plan operativo institucional donde se va a cuantificar la contrapartida presupuestal. Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta y vean todas esas guías para que puedan tener un buen proceso de planeamiento y puedan atacar bien los problemas que ustedes han identificado en la radiografía territorial por el tema prospectivo y correctivo, ¿no? Y en el tema de planificación estratégica, ¿no? Bueno, a nivel nacional son los PC, este no es el caso de usted, región o local distrital. A nivel regional, sí, el plan de desarrollo regional y a local, el plan de desarrollo local, local concertado, ¿no? Entonces, esos son justamente aquí la guía de planeamiento institucional de ese plan, ¿sí? Se dice, la entidad debe definir cuál es el objetivo estratégico institucional, ¿no? Estos son para los PIs, para los POIs, ¿no? Hay otra guía para los planes de desarrollo regional concertado, ¿no? Y que eso se puede derivar al tema de provincial y distrital. Y el plan de prevención y reducción de riesgos de desastres. Tiene que mirarse la estimación, la prevención y reducción y su vinculación con el plan de prevención y reducción de riesgos de desastres. Ese es más o menos el tema que estamos nosotros promoviendo, ¿no? Y el plan de prevención que ustedes les he mencionado, ¿no? Es un enfoque territorial descentralizado, es un plan específico, son elaborados por las 3 entidades, ¿no? De los 3 niveles de gobierno para prevenir y reducir riesgos. Ya les hablé que esto es una radiografía del territorio que ustedes ocupan, distrito, provincia o región, ¿no? Y su importancia es, aparte de dar cumplimiento al marco normativo, ¿no? Debe estar orientado a reducir vulnerabilidades y generación de nuevos riesgos de la población. Para eso se construye este plan. Se van a priorizar actividades, proyectos de inversión pública, ¿no? O IOARs, o fichas simplificadas, ¿no? Y para implementar el proceso de prevención y reducción de riesgos, ¿no? Ahora, los mecanismos de financiamiento, ¿no? El MEF, ¿no? Tiene, pues, el presupuesto por resultados y la protección financiera, ¿no? La estrategia de gestión financiera por presupuesto por resultados, ¿no? A través del programa presupuestal 068 y a través del FONDES. Pero aparte de estos mecanismos, hay otros mecanismos que ustedes pueden tener de acuerdo a su estructura de ingresos, ¿no? Tienen transferencias, pueden gestionar transferencias, depende de la propuesta y del elemento expuesto, ¿no? Del sector respectivo y correspondiente que puede ir a alimentar al programa presupuestal de acuerdo al requerimiento de necesidades. Están las asociaciones públicas privadas, las de obras por impuestos, ¿no? La cooperación internacional. Hay una serie de mecanismos de instrumentos de gestión, pero lo tienen que trabajar, ¿no? Y tiene que ser viable en ese tema, ¿no? Para que puedan incorporar la gestión. Y la labor de los gerentes públicos y de los gerentes de línea es incorporar a su marco presupuestal inicial de apertura más recursos presupuestales a través de las transferencias. Y ahí juega un papel importante la identificación de los elementos expuestos para que pueda intervenir la región o el sector correspondiente, ¿no? Si es escuela, posta médica, vialidad, etc. Y el programa presupuestal 068, ¿no? Es un programa donde está alimentado, pues tiene naturaleza multisectorial, orientado a la vulnerabilidad y atención de emergencias, ¿no? A través de actividades, ¿no? Tiene productos, acciones comunes para atender justamente al programa presupuestal específico, que es diferente a acciones centrales de la categoría presupuestal, ¿no? Y los proyectos correspondientes. Este programa presupuestal, pues, de acuerdo a su estructura, al modelo operacional del programa presupuestal 068, puede atender sismos, tsunami, volcán, movimiento en masa, inundaciones, heladas y friadas, sequía. Está diseñado justamente para atender estos peligros que ustedes están observando en esta lámina, ¿no? Y el programa presupuestal tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida, ¿no? En cumplimiento y en concordancia con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? El PREVAED tiene como resultado la población y medios de vida que están protegidos, ¿no? Y esto, para que no quede solamente así en escrito, justamente tienen que ustedes
articular y tiene que poner en práctica todos los mecanismos para que se pueda concretar este tema. El requerimiento de necesidades, ¿no? Aquí hay productos, estudios, personas con formación en productos, edificaciones seguras que hacen las municipalidades y ahora dependen del Ministerio de Vivienda, desarrollo de medidas de mitigación, de intervención de protección física y servicios públicos, ¿no? En la parte correctiva y prospectiva y en la parte de gas seguros, ¿no? Y el tipo de intervenciones, tenemos planes, estudios, capacitar, como el caso a profesionales en GRD, implementar plataformas de información en gestión de riesgos, elaborar planes de desarrollo, tratamientos de cuenca, mantenimiento de cuencas en ríos. Son las actividades que ustedes deben identificar qué cosas van a desarrollar, ¿no? Monumentación y control de las fajas marginales, estudios de vulnerabilidad de los establecimientos de salud y de las instituciones educativas, ¿no? Hay programas, ¿no? Que tienen que coordinar y articularse con educación, con salud, dispositivos de emergencia en locales escolares y la implementación y mantenimiento de elementos críticos en los establecimientos de salud, ¿no? Tienen que hacer inversiones sobre sistemas de información en prevención que está vinculado a fichas simplificadas, las inversiones de protección, esto está referido a inversiones de físicas de defensas ribereñas, o son proyectos o son IORs, ¿no? Que son inversiones de optimización, ampliación marginal y reposición, ¿no? Reforzamiento de establecimientos de salud y instituciones educativas, también con los IOR o de ampliación marginal. Estos son los tipos de intervenciones que ustedes como región y como gobierno local, ustedes las pueden hacer, ustedes las tienen que hacer, ustedes las tienen que, pero ¿cómo identificar justamente bajo todo ese proceso normativo de planes, instrumentos de gestión? Porque de lo contrario, si no le dan la prioridad y no tienen los instrumentos necesarios, va a ser bastante complicado que ustedes puedan justamente proteger la vida de la gente y sus medios de vida. Si hasta ahí culminamos este tema, si hay algunas consultas, creo que se han cumplido casi las 2 horas, ¿no? Son las 11:55, ¿no? Podemos pasar a algunas inquietudes, si es que ustedes la tienen a bien considerar. Muchísimas gracias a los participantes en esta mañana. Señor Guillena, justo tenemos una consulta en el chat. Sí. La consulta es de Denis Alexander, nos dice, ¿qué hacer cuando recién se colocaron los hitos, pero ya existen viviendas hasta de material noble y algunos hasta con título de propiedad? Urbanización que rellenan la faja marginal y reducen el cauce del río, con ayuda de malos funcionarios. Ahí hay un problema legal, ¿no? Y hay varios actores. Ahí hay la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua, está la municipalidad, ¿no? Definitivamente ahí hay un conflicto. De acuerdo a qué hacer, realmente reasentamiento o una reubicación, pero para eso se tienen que generar las condiciones de parte de la municipalidad. Y tiene que haber un trabajo de impacto, de persuasión, con esa población que obviamente se va a resistir seguramente, donde tienes que darle mejores condiciones, pero de hecho ya hay un conflicto ahí de carácter social. Si uno va a colocar los sitios, cuando ya está construido, ya estás viviendo ahí, ya estás con título de propiedad, ahí tiene que el imperio de la ley. Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero no puedo yo hacer una especie de reubicación, de reasentamiento, porque esa gente está justamente permanentemente expuesta a la inundación, al peligro. Yo como municipalidad o como autoridad tengo que generarle condiciones y tengo que ofertar mejores condiciones a las que están. Obviamente que ahí también hay el tema de la normatividad de aquellos que quieren por cuenta y riesgo propio, se quedan en el lugar, ¿no? Pero no, si es así como lo están planteando y si está dentro de la faja marginal, no hay nada que hacer que un proceso de carácter legal, jurídico, de técnico y de promover un tema de reasentamiento a una zona que realmente debe reubicarse. Por eso hablaba de que eso está vinculado al tema de pobreza y al tema también de tráfico de tierras. No sé si legalmente eso entra a un proceso legal. No sé si es satisfecho la consulta. Señor Denis, ¿está usted conforme?
Bueno, me parece que sí. A ver si Bueno, no sé, existen hay otras. zonas de alto riesgo no mitigable, también puede ser declarado por la comuna, ¿no? Hay varias medidas que se puede hacer, ¿no? Sí, sí. A ver, si se hicieran algunas otras consultas más, por favor. Bien, me parece que no. Parece que ya han quedado bastante No sé si satisfechos. están, si han entendido, si han comprendido todo, si está claro todo, porque a veces no nos dejamos explicar, este es un tema bastante complejo, ¿no? Este es todo un proceso, ¿no? Pero yo quisiera que también de parte de todos ustedes, como yo siempre interactúo con autoridades de Huánuco, siempre nos vayamos sincerando en el tema y sabiendo cuáles son nuestras acciones que debemos hacer para mejorar este proceso. Aquí en el chat hay otro comentario, también del señor Alexander, dice, muchas veces los gobiernos locales se asignan a sus actividades y productos del PP 0068 por fuente de financiamiento RDR, resultando al final que no hay liquidez para cumplir las metas y objetivos trazados. Sí, una de las fuentes justamente es RDR, recursos directamente recaudados. ¿Sí? Lo asigna, pero no es exclusividad para que solamente sea esa fuente de financiamiento. Como yo les comenté en el transcurso de la mañana, los gerentes públicos o los gerentes de línea, en este caso, ¿no? Que forman parte del grupo de trabajo, tienen la posibilidad de incorporar más recursos a su marco presupuestal institucional de apertura. Ustedes comprenderán que todas las instituciones arrancan con un presupuesto de un año anterior. Ahorita se está preparando ya el presupuesto se está haciendo la evaluación y se va a preparar para el próximo año. Y la programación es multianual, mínimo 3 años. Entonces, los gerentes de línea tienen la posibilidad de que cuando se van desarrollando, ¿no? Van priorizando los puntos y zonas críticas de intervención en escuelas, postas médicas, caminos vecinales, etcétera, que necesitan intervenir, pues cumplan. Uno es la priorización de estas zonas y la otra priorización es para que se incorporen a la programación multianual de inversiones. Aquellos tienen mayor prioridad los que no están en idea, si no están con expediente técnico, ya están con estudios de preinversión, ¿no? Entonces, ese es el detalle también que tienen que hacer. Entonces, si uno está cumpliendo con la norma, el gerente público puede decir, señor, mire, yo tengo este problema acá en mi territorio y mi presupuesto es insuficiente. Por lo tanto, necesito, para hacer este nivel de intervención, necesito que participe el nivel regional y el nivel sectorial. Y nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad, también vamos a participar. Y ese es el enfoque del presupuesto por resultados. La articulación territorial a través del programa presupuestal. No necesariamente el programa presupuestal tiene que recibir RDR. Por eso está la gestión de los gerentes de línea para incorporar mayores recursos a ese programa presupuestal 068 por transferencias, por RDRs. No es lo mismo, por ejemplo, los RDRs de una municipalidad que tienen buenos ingresos, como hay a nivel nacional, que las que tienen pocos ingresos, y a eso necesita complementarse con mayor razón el tema de la incorporación de recursos de los sectores dependiendo del elemento expuesto. O sea, eso es importante. Y no solamente por transferencia, sino también por cualquier tipo de modalidad de financiamiento. Puede ser por financiamiento externo, puede ser por financiamiento, obviamente con aval del gobierno, ¿no? Puede haber financiamiento por asociaciones público-privadas, por obras por impuestos, y una serie de mecanismos que podrían, ¿no? Algunas se hacen mucho más difíciles, la cooperación otras se hacen más lentas, otras son más viables. Entonces, no necesariamente por RDR. Muchas veces ahí hay que complementarlas a las de RDR con otras fuentes de financiamiento. De repente, lo que son también, de acuerdo a la ley, el tema de Foncomún. Hay porcentajes también para destinar un determinado por canon, sobre canon, si es que la tiene una región o una provincia o un distrito, ¿no? Hay un porcentaje para incorporar esos recursos al programa presupuestal 068. No sé si está
Bien, y parece que hay una última pregunta para ya cerrar esta exposición. A ver, permítame un momento. Acá dice, uno de los problemas es el cambio de uso de tierras de forestal y de protección a agricultura, agravando el problema de deforestación y cambio climático. ¿Qué acción debe tomar el gobierno regional para evitarlo? Peor aún cuando algunas autoridades promueven este problema. Esa es una muy buena pregunta y dada la experiencia que tenemos acá en San Martín y obviamente también Huánuco, que son similares a algunos sectores, aunque más Sierra, Huánuco algunos, Amazonas, Cajamarca lo mismo. El tema pasa por el ordenamiento territorial. Por ejemplo, necesitamos sí o sí saber, como es el caso de San Martín, que ha avanzado muchísimo, la zonificación ecológica y económica, que no es otra cosa más que es un instrumento para identificar todo el ámbito del territorio, cuál es la vocación principal o fundamental del territorio donde uno habita. Si tiene una vocación turística, si tiene una vocación forestal, si tiene una vocación minera, si tiene una vocación agrícola, si tiene una vocación, qué sé yo, ¿no? O piscícola. En función a eso se hace justamente el ordenamiento territorial y en función a eso se hace el acondicionamiento territorial. Pero el cumplimiento del gobierno regional es la vigilancia, es de que esa zonificación justamente esté respetándose estrictamente para desarrollar actividades donde corresponde hacerla más rentable y más viable. Esa es una recomendación que por lo menos en la experiencia nuestra de San Martín, la tenemos bastante clara, ¿no? Entonces, y si se hace actividades donde hay potencialidades del territorio, donde te puedan generar un mayor bienestar, se tiene que hacer con todas las medidas de seguridad y con todas las medidas que vayan orientadas al cuidado del medio ambiente y de nuestro ecosistema. Eso es importante porque a veces se cambian el uso del territorio de urbana a rural, de rural a urbano, no sé, realmente, pero tiene que tenerse en cuenta el tema de lo que estoy mencionando para que se pueda tener una buena orientación donde debe hacerse determinada actividad productiva, ¿no? O desarrollar cualquier actividad. Eso sería mi recomendación al gobierno regional de todo, a nivel país, ¿no? Bien. O a los departamentos. Bien, muchas gracias.